electrones ingresan a partir del NADH, atraviesan esta serie de grupos prostéticos que habíamos mencionado, como el FMN, los centros ferrosulfurados, ¿no? Atraviesan una serie de reacciones de oxidorreducción para llegar a reducir a la coenzima Q, que es esta Q que está acá, o también conocida como ubiquinona, para formar este compuesto que se llama ubiquinol, o está representado por el QH2, ¿no? Está reducido. Y recordamos que en este complejo sí va a haber un transporte de electrones un bombeo de protones a través de la membrana. Entonces, en lo que pasan los electrones del NADH, vamos a tener un bombeo neto de 4 protones, que son estos 4 que vemos aquí en rojo. Luego, recordamos que el complejo 2 es el succinato reductasa o la succinato deshidrogenasa, que forma parte de una de las enzimas del ciclo de Krebs, ¿no? Y aquí los electrones no van a provenir del NADH, sino que los electrones provienen del FDH2, ¿no? Y recordamos que también van a atravesar una serie de reacciones de oxidorreducción con los grupos prostéticos, por ejemplo acá están representados los centros ferrosulfurados, para también llegar a reducir lo que sería la coenzima Q, ¿no? Ese va a ser como nuestro intermediario común en el complejo 1 y en el complejo 2. Pero recordemos que la coenzima Q del complejo 1, es decir, los electrones del complejo 1, no van a pasar al complejo 2, sino que van a saltar, digamos, directamente hacia el complejo 3. Y de igual forma, los electrones que provengan del FADH2 no van a regresar al complejo 1, sino que directamente van a pasar del complejo 2 al complejo 3. ¿Cómo van a saltar estos electrones, digamos, hacia el complejo 3? Por medio de la coenzima Q. Recordemos que la coenzima Q no es muy voluminosa, o sea, es pequeña y aparte tiene carácter hidrofóbico, entonces se puede mover a través de la membrana, ¿no? Entonces se desplaza desde el complejo 1 o desde el complejo 2, dependiendo de dónde ingresó, hacia el complejo 3. Y también es importante recordar que el complejo 2, este complejo amarillo, no bombea protones, mientras que el complejo 1 sí bombea, y bombea 4 protones. Aquí tenemos la cadena en sí, que vemos que ingresan los electrones en el complejo 1, no está representado aquí el complejo 2 porque del 1 pasan al 3, por medio de la coenzima Q reducida, van hacia el complejo 3, en el complejo 3 nuevamente atraviesan un montón de reacciones de oxidorreducción en estos grupos prostéticos, por ejemplo la citocromo B o estos centros ferrosulfurados, pero lo importante es que van a llegar hasta el citocromo C. En el complejo 3 también va a haber un bombeo de protones, van a ser 4 protones los que se van a bombear hacia el otro lado, entonces tenemos en el complejo 1, 4, complejo 3, 4, y vamos a ver que en el complejo 4 también se van a bombear protones, ¿no? Entonces la citocromo C sale con los electrones desde el complejo 3 y se desplaza hacia el complejo 4. En el complejo 4 es ya donde va a ocurrir nuestra última reacción, digamos, que va a ser en la cual el oxígeno va a participar como el aceptor de estos electrones y se va a transformar en una molécula de agua, ¿no? Recordemos que para transformar una molécula de agua vamos a necesitar el bombeo de 2 protones, que son estos que están representados acá. Entonces, por una molécula de agua tenemos el bombeo de 2 protones. Serían 4 de acá, 4 de acá, 2 de acá, son un total de 10. Y si ya estamos formando las 2 moléculas de agua que se forman al final, se bombean 4 protones acá y es un total de 12. Ahora, si los electrones ingresaran del FADH2 en el complejo 2, veríamos que pasan del complejo 2 a la coenzima Q. La coenzima Q los lleva hacia el complejo 3. El complejo 3 salen en el citocromo C. Del citocromo C van a parar al complejo 4. Aquí ya van a ser aceptados por el oxígeno, igual que en la primera cadena que vimos. Pero la diferencia es que en el complejo 2 no va a haber bombeo de protones, entonces solo nos vamos a quedar con el bombeo del complejo 3, que serían los 4 que se bombearon acá, y el bombeo del complejo 4, ¿no? Que son 2 si son solo una molécula, o 4 si son 2 moléculas de agua. Entonces, ahora que ya repasamos y recordamos un poquito lo que habíamos visto ayer, vamos a
retomar donde nos quedamos, ¿no? Y nos quedamos en esto de la teoría quimiosmótica. ¿Qué es esto de la teoría quimiosmótica? Si nos recordamos, cuando los electrones van a estar viajando alrededor de la cadena de transporte de electrones, esta energía la vamos a utilizar nosotros para bombear protones, desde la matriz mitocondrial, que va a ser nuestro lado N, porque es negativo, esto de acá, hacia el espacio intermembranoso, que va a ser nuestro lado P, porque vamos a ver que va a tener una carga positiva. Entonces, el espacio intermembrana, lado P de positivo, ¿no? Va a tener una alta concentración de estos protones, que son los que le van a conferir la carga positiva, y también va a tener un pH muy bajo, también porque tiene esta alta concentración de protones, ¿no? Y el lado N, o la matriz mitocondrial, el lado negativo, vamos a ver que va a tener una baja concentración de protones, lo que va a hacer que tenga una carga negativa, y también va a tener un pH muy alto, porque al no tener estos protones va a tener un pH básico, ¿no? Y esta diferencia de cargas, digamos, que se va a crear entre estas dos membranas es lo que va a formar esta fuerza protonmotriz. Porque vamos a ver que los protones lo que quieren, digamos, es regresar, o sea, salen hacia el espacio intermembrana y lo que buscan es regresar otra vez hacia adentro, ¿no? Regresar hacia la matriz para equilibrar las cargas a ambos lados. Pero el problema es que los protones ya no pueden regresar porque la membrana va a ser impermeable, no los va a dejar pasar. Entonces, el único punto que los protones van a tener de entrada va a ser este complejo multienzimático que tenemos acá, que es la ATP sintasa, que también a veces se conoce como, ustedes la pueden encontrar como complejo 5 o como ATP sintasa, ¿no? Y conforme vamos a ver que conforme se están bombeando, están regresando estos protones hacia el lado de la matriz, esta fuerza protonmotriz va a generar la síntesis del ATP por la ATP sintasa. Entonces, ¿qué es la teoría quimiosmótica? Es que el gradiente de protones generado va a impulsar la síntesis de ATP mediante esta enzima, la ATP sintasa o complejo 5. Esta es la estructura de la ATP sintasa. Esta es la ATP sintasa de las levaduras, pero en realidad es muy similar en el ser humano, entonces este es el modelo que se estudia, ¿no? Vamos a ver que se va a dividir en dos grandes porciones, digamos, que va a ser la porción F1 o la unidad catalítica, que va a tener función de ATP sintasa, y la porción F0 o la unidad bombeadora de protones. La porción F0 va a ser hidrofóbica, por eso va a estar incrustada dentro de la membrana. Y vamos a ver que su función va a ser ser una especie de canal para que estos protones crucen la membrana, y conforme van cruzando los protones de la membrana va a ir rotando. Esto que vemos aquí en azul es lo que va a ir rotando. Los protones van a entrar por acá, por esta subunidad A, y la entrada de estos protones va a generar como una especie de molino, ¿no? Esto va a ir rotando. Y conforme esto va rotando, va a ir moviendo estas dos subunidades que tenemos acá, gamma, que es esta verde, y epsilon, que es esta acá como rojito naranja, que ya van a formar parte de la subunidad catalítica, que es esta porción catalítica. Como vimos, tiene función de ATP sintasa. Eso quiere decir que va a sufrir una serie de, vamos a ver más adelante exactamente cuáles son estos cambios, pero va a sufrir una serie de cambios de conformación, estas subunidades de aquí arriba, que lo que van a hacer es que se va a permitir la síntesis de ATP, ¿no? Y si recordamos, la síntesis de ATP era un proceso sumamente endergónico, entonces no ocurre de forma espontánea, pero la energía proporcionada por esta fuerza del bombeo de protones es lo que nos va a permitir que ocurra esta reacción en esta subunidad. Vamos a ver que la unidad F1, la unidad catalítica con función ATP sintasa, va a estar formada por estas subunidades. La subunidad alfa, que van a ser 3, que son estas que están aquí en gris, la subunidad beta, que son estas moradas que están acá, y que forman este hexámero, ¿no? Que parece como una mandarina. Y tenemos la subunidad gamma, que también por detrás está la subunidad epsilon, pero es como una especie de eje, digamos, ¿no? Vamos a ver que este hexámero es donde se van a ser los sitios activos, donde va a ocurrir la catálisis, o sea, la síntesis del ATP, ¿no? Y vamos a ver que
los que van a permitir esta síntesis van a ser estas subunidades B, porque estas subunidades beta es el único lugar donde ocurre, en las subunidades alfa no ocurre. Y también tenemos lo que es este tallo, ¿no? Este como eje, que este es el que va a ir girando, porque esto, lo que parece como mandarinita, no se va a mover. Lo único que va a girar es el tallo. Pero vamos a ver más adelante cómo es realmente que ocurre esto. Y estos giros que va dando el tallo, esta subunidad gamma, lo que van a provocar es cambios de conformaciones en cada una de estas. Estos están agrupados, digamos. Tenemos este alfa beta, luego acá alfa beta, alfa beta. Son 3 subunidades en total, formadas por heterodímeros, o sea, unidades diferentes, ¿no? Una alfa y una beta. Y vamos a ver que cada una tiene una conformación en específico. Y esa conformación le confiere ciertas propiedades. Esto quiere decir que van a ser, por ejemplo, sitios donde se una el ADP y el fosfato inorgánico, sitios donde se libere el ATP o sitios donde se dé la síntesis del ATP. Entonces, el giro del tallo lo que va a hacer es que va a ir cambiando las conformaciones de cada una de estas subunidades para ir cambiando sus funciones, digamos. Y luego está la porción F0, ¿no? Que esta está formada principalmente por estas subunidades C, que son generalmente entre unas 10 y 14, que estas son las que giran. Pero los protones ingresan por la subunidad A, que es esta que está aquí, ¿no? Por aquí van a ingresar los protones y conforme los protones van ingresando, va a provocar que estas subunidades C vayan girando. Van a ir girando y como se dan cuenta, está unida la subunidad épsilon y la subunidad gamma directamente a esta subunidad C, van a provocar que gire este tallo. Y también vemos, en esta no se aprecia mucho, pero en la primera sí, que tenemos esta subunidad B, que es como una especie de tallo, ¿no? Que está sosteniendo a las unidades alfa y beta. Porque vamos a ver que estas no giran. Realmente lo que gira es lo que está aquí en verde. Estas no van a girar, únicamente van a ir cambiando de conformación. Aquí está lo que les decía, que la subunidad F1 y la subunidad F0 están conectadas por este tallo y por una columna, ¿no? Y se va a poder considerar que la enzima va a estar formada por 2 componentes funcionales. Una unidad móvil, que es este anillo C y el tallo gamma y épsilon, y una unidad estática, que va a ser todo el resto de la molécula. Las subunidades de aquí arriba, que parecen una mandarina, y el tallo, ¿no? Entonces, vamos a ver que digamos que la ATP sintasa gire, no precisamente vamos a necesitar de este gradiente de protones, porque sí puede hacerlo por su cuenta, ¿no? Pero si la ATP sintasa está sin este gradiente de protones, no se va a poder liberar el ATP del centro catalítico, por esto de que no vamos a poder cambiar de conformación, o sea, se va a poder sintetizar el ATP, pero el ATP se va a quedar atrapado dentro de la molécula, entonces no va a poder ser liberado. Entonces sí o sí tiene que estar el gradiente de protones para que el ATP pueda ser liberado y entonces podamos utilizarlo. Vamos a tener en cuenta que las subunidades van a tener, estas subunidades alfa-beta que vimos, van a tener distintas conformaciones. Una conformación tensa o T, una conformación relajada o L y una conformación abierta u O. ¿Qué es cada una? La conformación tensa es la unidad que nos va a catalizar la transformación de ADP más fosfato inorgánico en ATP, porque va a unir fuertemente al ATP sin permitir que se libere. Es por eso que necesitamos el gradiente de protones, porque incluso si la ATP sintasa está activa y puede unir el fosfato inorgánico, puede unir el ADP, puede sintetizar el ATP, pero no hay este cambio de conformación, porque no hay este giro por el gradiente de protones, no se va a poder liberar el ATP.
Luego tenemos la conformación relajada, que es la que va a unir, digamos, es donde se van a incorporar el ADP y el fosfato inorgánico para para poder catalizarse su reacción, ¿no? Y tenemos la conformación abierta, donde se va a poder desprender el producto que estemos generando, en este caso el ATP. Entonces, tenemos la conformación T, donde se está sintetizando el ATP. Aquí en la conformación O es donde se une donde se va a poder liberar ya sea el ATP o el ADP o el fosfato inorgánico. Y la conformación L, donde vamos a tener estas dos para que pasen hacia la siguiente conformación para que puedan ser sintetizados. Pero vamos a ver como más a detalle esto. Antes de eso, les quería mostrar una especie de video donde vamos a como ver bien cómo es que se está dando esta rotación, porque siento que en los esquemas pues sí se entiende, pero quizás no es tan gráfico. Entonces, ustedes me dicen si lo logran ver. Igual no tiene audio el video, solo es para que lo miren. Pero, vamos a ver. Ok. Entonces, tenemos lo que sería la vista de la ATP sintasa completa. Que vemos que lo que está aquí girando, esto que está aquí como en azulito, es el tallo que habíamos mencionado, ¿no? La subunidad gamma. Y estos son los heterodímeros que habíamos mencionado. Por ejemplo, este es beta y este es alfa, ¿no? El que está en rojo. Y vemos que lo único que va a ir girando es el tallo. Estos no giran, no es que todo gire, sino que el tallo gira y lo que provoca es que cambien las conformaciones de estos. Bueno. Entonces les voy a regresar a la presentación. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a ver es que la interconversión entre estas tres formas va a ser dirigida mediante la rotación del tallo, o sea, la subunidad gamma, que fue lo que vimos que era esta cosita azul, que aquí está en naranja, que era la que iba girando. Estas no giran, lo que está aquí alrededor no va a girar, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, solamente gira el tallo, la subunidad gamma, pero el giro de este tallo es lo que va a generar que estas subunidades cambien de conformación, y cuando cambian de conformación va a ir cambiando cada una de sus funciones. Vamos a ver que por cada rotación de 120 grados se va a liberar ATP y también se va a unir un nuevo ADP y fosfato inorgánico para poder sintetizar otro ATP. Aquí lo tenemos. Vemos que en este esquema cada una de las subunidades está representada como por una distinta forma, ¿no? Entonces tenemos esta subunidad, que es donde están unidos el ADP y el fosfato inorgánico. Tenemos esta subunidad que es como más redondita, como que fueran pétalos de una flor, donde aquí ya se sintetizó el ATP. Entonces, si se recuerdan, esta sería la subunidad tensa, donde ya tenemos catalizada la transformación del ADP y el fosfato inorgánico en ATP, pero no se puede liberar porque está unido muy fuertemente, ¿no? Y esta, que es como cuadrada, es la conformación abierta, donde ya vamos a poder nosotros liberar el ATP. Entonces, en esta misma conformación también es donde se va a unir el ADP y el fosfato inorgánico. Y también es donde se va a poder liberar el ATP. Entonces vemos que conforme va girando, lo que va a provocar es que las conformaciones cambien de lugar. Vemos que los que parecen pétalo estaban de este lado, la conformación tensa estaba aquí y ahora está aquí, ¿no? Vamos siguiéndola porque se va colocando en rojo. Y vemos que el ADP y el fosfato inorgánico que estaban aquí en la subunidad beta, al cambiar de conformación, ya pueden ser convertidos en ATP.
pero siguen conectados a la enzima porque no pueden ser liberados. Giramos otra vez, ahora nos quedan aquí, y el ATP que estaba aquí, que es este que estaba aquí, vamos a ver que ahora estar en esta conformación, que es la conformación abierta, que es como cuadrada, ya puede ser liberado. Entonces, el ATP en sí no cambió de lugar nunca. Quiero que entiendan eso, porque si se dan cuenta, aquí estaba los precursores, ADP y fosfato inorgánico, aquí está luego el ATP, y luego de aquí mismo es de donde sale. Lo que va cambiando es la conformación. Vemos que aquí tenemos esta conformación L, que es así como medio ovaladita. Luego vamos a tener la conformación tensa, que es como estos pétalos. Aquí ya se sintetizó el ATP. Y luego vamos a tener esta conformación abierta, que es esta cuadrada, donde aquí ya se puede liberar el ATP. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Estos no se están moviendo. Lo único que se mueve es el tallo. Entonces, lo único que está pasando es que está cambiando de conformación. Los productos también se quedan en el mismo lugar. El ADP y el fosfato inorgánico estaban aquí, aquí se sintetizó el ATP, de aquí se liberó el ATP también, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque realmente muchas veces nosotros pensamos con esta ATP sintasa que lo que pasa es que las conformaciones como que, como que estos fueran moviéndose el lugar, ¿no? O sea, como que el ATP estaba acá, pasa para acá, luego para acá y así, y no pasa realmente así, sino que lo único que está cambiando es la conformación. Y el cambio de esta conformación es el que le va a dar a cada una de estas subunidades acciones diferentes, funciones diferentes. Vemos también que, por ejemplo, en esta subunidad, aquí se unió ADP y fosfato inorgánico. Aquí también cuando cambia de conformación es aquí mismo donde se sintetiza el ATP. Y cuando vuelve a cambiar de conformación es aquí, de aquí mismo de donde se libera el ATP en la conformación abierta. Entonces, nuevamente nos damos cuenta, no es como que el ATP esté pasando de aquí para acá, luego de aquí para acá, sino que lo que está cambiando son las conformaciones. Entonces, hasta el momento queda claro cómo es este mecanismo de la ATP sintasa. Ok. Entonces, continuemos. Y bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Que la rotación del tallo de esta subunidad gamma es producida por el paso de protones a través de la subunidad alfa. Esta es esa subunidad que está aquí en rojo, ¿no? Y esto va a producir una rotación del anillo de subunidades C. Entran los protones por aquí, van saliendo también, porque la idea de esto es que los protones pasen del lado del espacio intermembranoso, del lado positivo, hacia el lado negativo, ¿no? Hacia la matriz. Entonces, entran, no se quedan aquí, sino que van a entrar y van a ir saliendo. Pero el paso por aquí, lo que va a hacer es como que fuera un molino, ¿no? Lo va a ir moviendo esto, va a ir moviendo las unidades C, y como el tallo gamma está unido a las unidades C directamente, va a ir provocando que cambien de conformación estas. Pero recordemos, estas no se mueven, solo se mueve esta parte que está aquí en verde. ¿Por qué estas no se mueven? Porque están como estables por este brazo, que es el brazo B que vemos acá, ¿no? El brazo las mantiene siempre en esa posición. Únicamente va a ir girando el tallo. Ahora, continuando con lo de la cadena transportadora, ya vimos lo que era cada uno de los componentes, ¿no? Cada uno de los complejos, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Y también lo que sería, lo que vendría siendo el complejo 5 o la ATP sintasa. Pero van a haber también ciertos complejos, ciertas moléculas que nos van a producir un desacoplamiento. ¿Qué quiere decir esto de desacoplamiento? Que a pesar de que esté ocurriendo un transporte de electrones, es decir, los electrones pueden seguir pasando a lo largo de los complejos, digamos del complejo 1 al 3, al 4, no va a haber una síntesis de ATP. ¿Y por qué? Porque lo que nos va a desacoplar es el transporte de electrones y el bombeo de protones. Entonces vamos a ver que estas moléculas desacopladoras van a actuar disipando el gradiente de protones. ¿Cómo hacen esto? Estas son moléculas hidrofóbicas, por lo tanto pueden difundir de forma facilitada, simple, a través de la membrana.
transportando estos protones. Entonces, tenemos esta molécula, por ejemplo, el 2,4 dinitrofenol, va a venir y va a tomar a los protones que nosotros estamos buscando transportar por medio de la ATP sintasa, los va a unir a su estructura, va a difundir ella hacia el otro lado y con eso va a ir disipando el gradiente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos que estos electrones, en lugar de simplemente pasar así, pasaran a través de la ATP sintasa, ¿no? Porque vimos que necesitamos que estos protones pasen para nosotros poder sintetizar ATP. Pero al estar estas moléculas pasando los electrones unidos a su estructura, nos van a eliminar este gradiente. Y al eliminar este gradiente, aunque haya un transporte neto de electrones, no vamos a tener un bombeo de protones y por lo tanto no va a haber síntesis de ATP. Vamos a ver que en presencia de estas moléculas, el transporte de electrones sí se va a realizar de manera normal. Se va a consumir entonces NADH, se va a consumir FADH2 y también se va a consumir el oxígeno, que va a ser nuestro aceptor final. Pero no se va a producir ATP porque la ATP sintasa no lo puede sintetizar y tampoco lo puede liberar. Porque los desacopladores van a disipar la fuerza protón motriz. Y vamos a ver que, como bien sabemos que aquí sí se está liberando energía, ¿no? O sea, de toda esta cadena transportadora de electrones. Entonces vamos a ver que la energía, como no la podemos utilizar para sintetizar ATP, la vamos a liberar en forma de calor. Y esto es catalizado, digamos, por ciertas moléculas que son las termogeninas. Vamos a ver que estas son llamadas termogeninas o UCP1, que son proteínas desacopladoras, que van a ser la forma en la que nosotros vamos a aprovechar este desacoplamiento de la cadena de transporte electrónico. Y muchas veces se sintetiza esta molécula, la termogenina, para desacoplar a propósito, digamos, la cadena, para que la energía se esté liberando como calor y no como ATP. Esto generalmente se da mucho en los bebés porque ellos necesitan como mantener una temperatura corporal mayor y se da en los adipocitos, ¿no? En el tejido adiposo marrón específicamente o tejido adiposo pardo. Y vamos a ver que se activa en presencia de ácidos grasos generados a partir de triacilglicéridos, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo de un desacoplador que tenemos nosotros los humanos y que lo que va a hacer es que la energía se libere en forma de calor para mantener la temperatura corporal de nosotros, ¿no? Igual también esto no está en esta presentación, pero les quería compartir otra diapositiva, porque no solo hay complejos desacopladores, ¿no? Sino que también hay ciertas moléculas que lo que van a hacer es... A ver, ahí está. Que lo que van a hacer es que nos van a inhibir la cadena como tal transportadora de electrones. Vemos que tenemos la inhibición de la transferencia de electrones, o sea, se inhibe la cadena como tal por complejos como la cianida, el monóxido de carbono, la antimicina A, el amital, que son como los más importantes. ¿Por qué? Porque van a inhibir a la citocromo oxidasa, pueden bloquear la transferencia de electrones desde el citocromo B hasta el citrocromo C, y también pueden prevenir la transferencia de electrones en estos centros ferrosulfurados, ¿no? Desde los centros ferrosulfurados hacia la ubiquinona o la coenzima Q. Y también vamos a tener ciertas moléculas que nos van a inhibir solo la ATP sintasa, como la oligomicina o la venturidicina, que son compuestos sintetizados por hongos, ¿no? Y vamos a ver que lo que nos van a inhibir es el paso de los protones, ¿no? A través de las unidades F0. Y también tenemos estos que habíamos mencionado, como el DNP, que es el dinitrofenol, que lo que nos va a hacer es que nos va a desacoplar estas dos, ¿no? O sea, va a haber transferencia de electrones, pero no va a haber síntesis de ATP. Entonces, tenemos agentes que nos van a inhibir la transferencia de electrones, tenemos agentes que nos van a inhibir la síntesis de ATP y aparte también tenemos agentes que nos van a desacoplar estos dos procesos.
Regresemos entonces. Y vamos a ver que la mitocondria tiene ciertos sistemas de transporte, porque recordemos que la mitocondria tiene dos membranas. Una membrana externa, que sí es bastante permeable, por lo que nos va a dejar pasar la mayoría de moléculas, pero también tenemos una membrana interna, porque es una organela de doble membrana, que va a ser impermeable a la mayoría de las moléculas. Pero si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de procesos ocurren dentro de la matriz mitocondrial. Entonces, sí o sí necesitamos que estas moléculas, estos complejos, pasen a través de ambas membranas, tanto de la externa como de la interna. Entonces vamos a ver que el intercambio va a estar mediado por una serie de proteínas que van a ser transportadoras de membrana. Por ejemplo, el NADH del citosol se va a poder, que es el que producimos en la glucólisis, si ustedes se recuerdan, lo vamos a poder ingresar a la mitocondria, ya sea por la lanzadera del glicerol 3-fosfato o por la lanzadera del malato aspartato, que si se recuerdan, esto de la lanzadera del malato aspartato ya lo vimos, ¿no? Pero lo vamos a volver a ver. Y también va a haber un transporte de ATP y transporte de ADP, porque estos son productos y sustratos que nosotros vamos a necesitar para poder sintetizar ATP dentro de la mitocondria. Y esto se va a dar por la ATP-ADP translocasa y por la fosfato translocasa. Y también van a haber otros transportadores que no vamos a tocar porque esto ya es más que nada de cuando estemos viendo ciertas cosas más en específico, ¿no? Por ejemplo, el transportador de piruvato, transportador de compuestos dicarboxílicos o de compuestos tricarboxílicos, ¿no? Vamos a empezar viendo que están estas lanzaderas de electrones del NADH. Son tanto la lanzadera del glicerol 3-fosfato como la lanzadera del malato aspartato. Vamos a ver que el NADH citosólico debe ser regenerado al NAD, que es el que utilizamos en muchas de estas reacciones catabólicas, por ejemplo en la glucólisis. Vamos a ver que en condiciones aeróbicas sus electrones deben entrar a la matriz mitocondrial para ser transferidos a la cadena de transporte electrónico. Pero como nosotros sabemos que la membrana interna es impermeable, necesitamos ciertas moléculas que sirvan de transportadores para nosotros poder ingresar el NADH hacia dentro de la mitocondria, hacia la matriz mitocondrial. Entonces, tenemos la lanzadera de glicerol 3-fosfato, en la cual los electrones van a ser transferidos al glicerol 3-fosfato, que los va a transferir posteriormente al FAD. Y tenemos la lanzadera del malato aspartato, que esta es un poquito más compleja, pero en esta vamos a utilizar el malato como transportador de los electrones. Tenemos que la lanzadera del glicerol 3-fosfato es una lanzadera en la cual el rendimiento energético del NADH citosólico va a ser menor y vamos a ver por qué. La lanzadera del glicerol 3-fosfato va a ser un sistema de transporte indirecto, digamos, que lo que va a hacer es que nos va a introducir los electrones del NADH citosólico, o sea, los que tenemos en el citosol, por ejemplo, resultado de la glucólisis, no los va a ingresar en la cadena transportadora de electrones directamente a través del FAD. Y si se dan cuenta, esto es uno de los complejos de la cadena, ¿no? El complejo 2, que tenía el FAD como grupo prostético. Entonces, el principal objetivo de esta lanzadera va a ser regenerarnos el NAD en el citosol, porque nosotros en el citosol de nada nos sirve tener NADH, ahí no lo podemos utilizar, no tenemos las enzimas para que esto nos sirva para sintetizar ATP, sino solo las tenemos dentro de las mitocondrias, ¿no? Entonces nosotros lo que necesitamos es NAD para que ocurra la glucólisis. Entonces, lo que buscamos es regenerar NAD y buscamos también transferir este poder reductor, estos electrones del NADH, hacia la mitocondria. Entonces, vamos a tener esta gliceraldehído, el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, que nos va a transferir los electrones del NADH a la dihidroacetona fosfato y la va a transformar en glicerol 3-fosfato. Esto nos regenera el NAD en el citosol y este ya puede ingresar nuevamente a la glucólisis. Y el glicerol 3-fosfato se va a desplazar hacia la membrana interna mitocondrial y va a transportar sus electrones hacia el FAD, reduciéndolo, transformándolo en FADH2. Y esto está catalizado por otra glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero en este caso no es citosólica, sino que es mitocondrial.
Recordemos siempre que estas son enzimas diferentes, aunque son isocimas, aunque se llamen igual. Una es citosólica y la otra es mitocondrial. Entonces ya el FADH2 ya es la cadena de transporte de electrones normal que ya vimos. Va a pasar a reducir a la coenzima Q, de la coenzima Q pasa al complejo 3 y del complejo 3 al complejo 4, ¿no? Aquí ya tenemos los electrones dentro de la cadena, ya nos va a poder servir para sintetizar ATP. Entonces provienen del NADH, transforman la dihidroacetona fosfato en glicerol 3-fosfato, luego del glicerol 3-fosfato van a pasar al FAD y del FAD van a reducir a FADH2 y de ahí ya van a ingresar en la cadena normal, ¿no? Y vamos a ver que en balance neto, la utilización de esta lanzadera nos va a permitir el transporte de los electrones, pero va a tener un costo, porque si nos damos cuenta, aquí los electrones provenían del NADH. Y si nosotros recordamos, el NADH, para calcular cuánto ATP producía, nosotros lo multiplicábamos por 2.5, ¿se recuerdan, no? Entonces, en este caso, como los electrones se están transfiriendo al FAD, no vamos a poder tomarlo como que fuera del NADH. Entonces no se va a poder multiplicar por 2.5, sino que realmente lo que nos va a producir es 1.5 ATP neto, ¿no? Entonces ahí ya hay una pérdida, ¿no? Pero si se dan cuenta es un mecanismo, digamos, sencillo para poder ingresar este NADH. Entonces, aunque tenga cierta pérdida, a final de cuentas la célula realmente necesita ingresar estos electrones. Entonces es como una alternativa que, a pesar de que estamos perdiendo cierta parte de la energía, nos resulta pues conveniente, ¿no? Porque no es un mecanismo tan complejo como ya vamos a ver que es la lanzadera del malato aspartato. Y también tenemos aquí que la lanzadera del glicerol 3-fosfato es muy abundante, especialmente en el músculo. Y nos sirve porque, como les dije, es un proceso no tan complejo y aunque tengamos esa cierta pérdida de energía, es favorable, ¿no? Entonces nos va a poder permitir que el NADH ingrese sus electrones de forma rápida hacia la cadena y por lo tanto realizar una fosforilación oxidativa a una mayor velocidad, que es realmente útil en el músculo, ¿no? Y luego tenemos la lanzadera de malato aspartato. Esta es un poco más compleja, pero energéticamente nos va a rendir más, porque aquí sí vamos a estar ingresando los electrones directamente a partir del NADH, ¿no? Entonces vamos a ver que este va a ser un ciclo metabólico que va a ser reversible y que va a ser muy eficiente energéticamente y que nos va a transferir el poder reductor, digamos los electrones, desde el NADH del citosol hacia el NAD de la matriz mitocondrial. Y nuestro principal objetivo aquí va a ser introducir este poder reductor, ¿no? Manteniendo su valor energético, no como en la lanzadera anterior que perdíamos cierta cantidad de energía, sino que aquí buscamos ingresarlo y mantener su valor original. Y vamos a ver que para eso vamos a necesitar ciertas enzimas que, al igual que en la anterior, siguen siendo isocimas, pero como son algunas citosólicas y las otras son mitocondriales, son enzimas diferentes y siempre las tenemos que colocar como enzimas diferentes. Tenemos en primer lugar a la malato deshidrogenasa citosólica, que es esta que tenemos acá. Esta malato deshidrogenasa lo que va a hacer es que va a transferir los electrones del NADH citosólico al oxalacetato, regenerando NAD y produciendo malato. El malato va a ingresar por este transportador acá que está en rojo, que tiene un 2, que va a ser el transportador de malato alfa-cetoglutarato, que si recordamos es antiporte, o sea, una de las moléculas entra, la otra sale. Entonces va a ingresar el malato a la matriz mitocondrial y va a sacar alfa-cetoglutarato. El malato, ya dentro de la matriz, va a ser transformado por otra malato deshidrogenasa, pero en este caso mitocondrial, que lo que va a hacer es que nos va a transferir los electrones del malato al NAD mitocondrial para formar NADH, pero ya no citosólico, sino que mitocondrial, para que este ya pueda ingresar en la cadena transportadora de electrones desde el complejo 1. Aquí ya no es necesario que ingrese desde el complejo 2. Ya puede ingresar directamente al complejo 1 y entonces nos va a producir mayor cantidad de ATP. Pero vamos a ver que
esta transformación va a hacer que el malato pase a oxalacetato. Ahora, el oxalacetato aquí adentro no nos sirve realmente de mucho y no puede salir, por lo mismo de que la membrana mitocondrial interna es impermeable, ¿no? Entonces no puede salir el oxalacetato, entonces vamos a necesitar de otro conjunto de enzimas, estas aspartato aminotransferasas, que nos transformen este oxalacetato, nos lo van a transformar a alfa-cetoglutarato. Junto lo va a transaminar con esta molécula de glutamato que está acá, lo va, digamos, como a unir y va a transformarlo en alfa-cetoglutarato. Ya el alfa-cetoglutarato, como vimos que están estos, se va a esos transportadores antiporte, el alfa-cetoglutarato se transforma por la misma aspartato aminotransferasa en aspartato y de aspartato ya puede salir por estos transportadores antiporte, ingresando glutamato, saliendo aspartato, hacia el citosol, ¿no? Hacia el espacio intermembranoso, pero es prácticamente como que saliera el citosol, porque recordamos que aquí está la membrana externa, que no está representada aquí, pero acá hay una membrana externa. Esta, como es permeable, pues estos aspartatos simplemente vuelven a salir de la mitocondria hacia el citosol directamente, ¿no? Entonces, tenemos malato, tenemos oxalacetato. El oxalacetato va a pasar los electrones del NADH al malato, el malato va a ingresar por estos transportadores antiporte, en la matriz va a ser transformado de regreso a oxalacetato, transfiriendo los electrones a un NAD mitocondrial para formar NADH mitocondrial. Y ya aquí ya son estas reacciones de transaminación para obtener aspartato, que el aspartato va a salir por otro transportador antiporte, glutamato aspartato, que aquí no está representado, pero el glutamato ingresa nuevamente por el mismo transportador, ¿no? Y aquí nuevamente vuelven a haber ciertas aspartato aminotransferasas, porque este aspartato pues no nos sirve tampoco, lo que necesitamos es oxalacetato, ¿no? Para que esto sea un ciclo y se pueda estar regenerando constantemente. Como cuando hablábamos del ciclo de Krebs, que como tal el oxalacetato no era un producto del ciclo de Krebs, sino que lo que buscábamos era simplemente regenerarlo, pues aquí es lo mismo. Acá también realmente lo que a nosotros nos interesa es lo que está marcado en rojo, que de NADH citosólico pase a NADH mitocondrial. Eso es lo que a nosotros nos importa. Como tal, todas estas otras intermediarios, digamos, esas otras moléculas, nos van a servir para que haya este transporte neto de electrones, este transporte de NADH. Pero como tal simplemente estamos buscando reponerlos, ¿no? O sea, nosotros buscamos reponer el oxalacetato, buscamos reponer el aspartato aquí, por ejemplo, el malato, pero realmente lo que nos importa y en lo que nos tenemos que fijar es que va a pasar de un NADH citosólico a un NADH mitocondrial, para que aquí ya pueda ingresar en el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones y ya podemos tener aquí sí, por cada NADH que ingrese a la cadena, vamos a tener una producción neta de 2.5 ATP. Y vamos a ver que este sistema, esta lanzadera, va a estar más que nada, así como la anterior, la del glicerol 3-fosfato, la teníamos en el músculo, esta va a estar más que nada en el hígado y en el corazón. Que si se dan cuenta son también órganos en los que necesitamos bastante energía. Entonces aquí, aunque sea un proceso un poco más lento o un poco más complejo, sí nos sirve más no tener esa pérdida de energía, sino que tener la energía completa, aunque requiera unos pasos extra, digamos. Y va a ser un sistema reversible porque solo se va a producir transporte de NADH a la matriz cuando la relación NADH-NAD sea mayor en el citosol que en la matriz. Es decir, si tenemos más NADH aquí afuera, se va a dar este sistema. Si no, no se va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que necesitamos es que haya un predominio de NAD para que ingrese a rutas como la glucólisis. No nos sirve tener esta mayor concentración de NADH, mientras que aquí adentro sí nos sirve, ¿no? ¿Queda claro hasta ahorita estos sistemas de transporte? Bueno, por la hora, si quieren, vamos a dar hasta las 6:03, a las 7:03 que diga. Y vamos a continuar explicando el resto, ¿sí?
ya vimos ahorita lo que serían las dos formas de nosotros poder transportar los electrones del NADH desde el citosol hacia el interior de la mitocondria, ¿no? La lanzadera glicerol 3-fosfato y la lanzadera malato-aspartato. Entonces, ahora vamos a ver también cuáles son dos de los mecanismos por los cuales vamos a transportar ATP y al mismo tiempo también vamos a estar transportando ADP, y acá no lo dice, pero también fosfato inorgánico. Entonces, vamos a ver que el ATP se genera en el proceso de la fosforilación oxidativa en el lado de la matriz. Entonces, aquí tenemos el problema opuesto, digamos. El ATP que nosotros estamos generando dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, nosotros necesitamos que salga, ¿no? Necesitamos que salga hacia el citosol para que pueda ser utilizado por las células. Entonces, el ATP, igual que le pasaba al NADH, no puede atravesar la membrana interna. Entonces vamos a necesitar ciertos transportadores que van a ser también antiportes algunos y otros van a ser sin porte, que nos van a poder permitir este transporte a través de la membrana interna. Pasa lo mismo con dos de los sustratos que necesitamos para la síntesis de ATP, el ADP y el fosfato inorgánico. Entonces vamos a ver que tenemos la ADP-ATP translocasa, que es esta que está aquí en naranja, que va a ser un transportador antiporte. Eso quiere decir que mientras está sacando ATP de la matriz, va a ingresar ADP del espacio intermembranoso, o sea, del citosol. Es decir, realiza el intercambio antiporte entre ADP citosólico y el ATP de la matriz mitocondrial. Pero también tenemos el transportador fosfato, que esta diferencia de la ADP-ATP translocasa es un transportador sin porte. Eso quiere decir que va a ingresar dos moléculas distintas, pero las dos moléculas van a ingresar en el mismo sentido. Va a ingresar tanto fosfato en esta forma de ácido, como va a ingresar también protones. Entonces, con esto lo que nos va a permitir es que el ADP que está ingresando en el transportador antiporte, la translocasa, y el fosfato que está ingresando en este transportador sin porte, catalicen la síntesis de ATP, sirvan como sustratos para esta síntesis de ATP, junto con los protones que están ingresando, ¿no? O sea, a través de la ATP sintasa. Entonces, aquí no solo nos está proporcionando los sustratos que vamos a utilizar, o sea, el ADP y el fosfato inorgánico, sino que también nos está proporcionando una fuerza protón motriz, ¿no? Entonces, al hacer eso, la ATP sintasa puede sintetizar ATP y puede liberarlo. Y ya luego este ATP que sintetiza, lo vamos a transportar hacia el citosol, ¿no? Hacia el espacio intermembranoso. Entonces, este transporte nos va a permitir sacar el ATP de la mitocondria para que sea utilizado y nos va a poder permitir dentro de la mitocondria reponer el ADP y reponer el fosfato inorgánico. Vamos a ver que esto de la ATP-ADP translocasa, este transportador antiporte, es un dímero, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a cambiar de conformación. No vamos a entrar directamente al mecanismo detallado, yo aquí se los resumo un poco, porque realmente lo que nos importa es lo que ya les dije, ¿no? Lo de que nosotros vamos a sacar el ATP y vamos a reponer ADP y vamos a reponer el fosfato inorgánico, ¿no? Que nos van a servir como sustratos para sintetizar ATP. Pero tienen que saber que la translocasa va a ser un dímero con un único centro en el cual se van a unir estos nucleótidos y se van a ir como alternando, va a ir dependiendo, porque vimos que es un transportador antiporte, ¿no? Entonces o se une ADP o se une ATP, dependiendo de si entra o sale. Y vamos a ver que tanto el antiporte como el sinporte, que es el transportador de fosfato, son procesos energéticamente costosos. Esto quiere decir que nos van a consumir fuerza protón motriz. Y por lo tanto, cierta parte de esta energía que estamos produciendo con esta fuerza protón motriz la vamos a perder. Entonces, no se va a destinar a el proceso de la síntesis, sino que se va a estar destinando al transporte de estos sustratos.
Y vamos a ver que aproximadamente es una cuarta parte de la energía que estamos produciendo en esta fuerza protonmotriz, la que estamos perdiendo, digamos, ¿no? La que estamos utilizando para nosotros poder reponer los sustratos, el ADP y el fosfato inorgánico, dentro de la mitocondria. Vamos a ver cuál es el rendimiento neto de la fosforilación oxidativa. Vemos que la ATP sintasa va a requerir la translocación de 3 protones por cada ATP que produce. Y el transporte al citosol del fosfato inorgánico, del ADP y el ATP hacia el lado contrario va a requerir un protón. Entonces, en total vamos a tener un gasto, un rendimiento neto de 4 protones transportados por cada ATP que nosotros sinteticemos. Entonces, al hacer esto, al dividirlos, si se recuerdan, nosotros con una molécula de NADH bombeábamos 4 en el complejo 1, se saltaba el complejo 2, bombeábamos 4 en el complejo 3 y luego bombeábamos 2 por una molécula de agua en el complejo 4. Vamos a tener un total de 10 protones. Lo dividimos dentro de estos 4 por cada ATP que sinteticemos y es lo que nos da ese rendimiento neto de que una molécula de NADH nos produce 2.5 ATP. Por el contrario, con el FADH2 no ingresa en el 1, ingresa en el 2. El complejo 2 no tiene bombeo de protones, entonces directamente los únicos protones que vamos a tener son los del complejo 3, que bombea 4, y el complejo 4, que por una molécula de agua nos va a bombear 2. Entonces son 6 protones en total, ¿no? Bombeados por una molécula de FADH2. Dividimos 6 dentro de 4 y nos da que por cada molécula de FADH2 vamos a estar produciendo 1.5 ATP netos. Y ahora vamos a ver cómo es este control integrado de esta síntesis del ATP. Vamos a ver que el transporte electrónico y la síntesis de ATP se van a encontrar ligados, van a estar acoplados, ¿no? Por medio de esta fuerza protonmotriz. Los electrones no suelen desplazarse a lo largo de la cadena hasta el oxígeno, a menos de que al mismo tiempo nosotros estemos fosforilando el ADP para formar ATP. Generalmente siempre están estos dos procesos acoplados, pero vimos que hay ciertas moléculas que pueden desacoplarlos, dejar solo uno de los dos procesos, que pueden inhibir directamente alguno de los complejos de la cadena, que pueden inhibir directamente la ATP sintasa o que pueden desacoplarlo, ¿no? Y tenemos que el factor más importante a la hora de determinar la velocidad de la fosforilación va a ser nuestro nivel de ADP. Vamos a ver que la velocidad de consumo del oxígeno va a aumentar cuando tengamos una mayor concentración de ADP y va a recuperar su valor inicial, o sea, va a disminuir su velocidad cuando el ADP se haya convertido en ATP. Es decir, lo que vimos ayer, ¿no? Que en niveles energéticos pobres, que están dados por altas concentraciones de ADP, va a aumentarse la velocidad de consumo de oxígeno. Se va a aumentar la velocidad a través de la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque como tenemos un estado energético pobre, nosotros necesitamos esa energía. Entonces, ¿cómo vamos a producir esa energía? Por medio de la cadena transportadora de electrones. En cambio, cuando ya el ADP se está convirtiendo en ATP, va a ir disminuyendo esta velocidad gradualmente. Conforme menor se haga la concentración de ADP y mayor se haga la concentración de ATP, vamos a ir disminuyendo la velocidad de consumo de oxígeno, es decir, vamos a ir disminuyendo el flujo a través de la cadena transportadora de electrones, porque estamos obteniendo un mayor nivel energético dentro de la célula. Entonces ya no necesitamos que se esté consumiendo este oxígeno, ya no necesitamos que la cadena esté actuando a una velocidad elevada, porque ya tenemos energía. Y esto se conoce como control respiratorio o control por medio del aceptor. Porque si se dan cuenta, aquí no es como que estemos inhibiendo una enzima o inhibiendo un complejo, como hemos estado viendo en todas estas rutas, que se recuerdan que veíamos que por ejemplo, la hexoquinasa la translocábamos y la inhibíamos de esa forma. Aquí no vamos a inhibir una enzima, no vamos a inhibir un complejo, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a controlar qué tanto se consume del aceptor final, es decir, cuánto se consume del oxígeno. Entonces, niveles elevados, concentraciones elevadas de ADP,
un estado energético pobre, va a aumentar la velocidad del consumo del oxígeno, por lo tanto, aumenta el flujo a través de la cadena. Ahora, conforme la concentración del ADP disminuye y tenemos una mayor concentración de ATP, va a ir disminuyendo, va a regresar hacia su velocidad inicial el consumo de oxígeno y por lo tanto también va a ir disminuyendo el flujo a través de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es este significado que vemos acá, ¿no? Que el nivel de ADP aumenta cuando se consume ATP y solo se va a realizar transporte electrónico hacia el oxígeno cuando se necesite sintetizar ATP, cuando tengamos un nivel energético pobre. Y por lo tanto, lo que va a controlar esta velocidad de la cadena de transportadora de electrones va a ser la relación ATP-ADP, porque es lo que nos va a dar este nivel energético, ¿no? Y también vamos a ver que lo último que vamos a ver de este tema es que a pesar de que el oxígeno es un muy buen aceptor de electrones, también conlleva ciertos riesgos. Y es que nosotros sabemos que a partir del oxígeno, al nosotros transferirle electrones de forma incompleta, se pueden producir ciertos intermediarios que van a ser sumamente tóxicos para la célula. Por ejemplo, tenemos el anión superóxido, que es este primero que tenemos acá, que acá es cuando le transferimos al oxígeno solo un electrón. El anión peróxido, acá le estamos transfiriendo otro electrón, que cuando luego le transferimos protones se va a formar peróxido de hidrógeno. Y también tenemos el radical hidroxilo, que también son llamados ROS o especies altamente reactivas del oxígeno, que estos van a ser dañinos para muchos componentes celulares e incluso pueden llegar a inducir apoptosis, ¿no? O sea, muerte celular. Y vamos a ver que generalmente en la cadena, ¿cómo se evita que se produzcan estos intermediarios? Pues no se puede evitar. Estos intermediarios se producen, pero lo que pasa es que nosotros vamos a unir fuertemente estos intermediarios al complejo 4, que recordamos que es donde se produce que el oxígeno acepta los electrones, ¿no? A partir de la citocromo C. Entonces, se va a unir fuertemente este oxígeno con estos electrones que va aceptando al complejo 4 para que no sea liberado como estos intermediarios o estas especies altamente reactivas. Pero a pesar de que tiene una fuerza de retención bastante fuerte, no va a ser eficiente al 100%. Esto quiere decir que sí se van a poder escapar algunos radicales libres. Y cuando estos radicales libres escapan, la célula necesita ciertas estrategias que le permitan inactivarlos, le permitan inactivarlos para que no desemboquen en un daño celular masivo, ¿no? Y tiene principalmente dos enzimas. La superóxido dismutasa, que lo que va a hacer es que nos va a neutralizar este anión superóxido que se pueda liberar dismutándolo, de ahí su nombre. Esto de dismutarlo es simplemente una reacción redox. Vamos a ver que tenemos el anión superóxido. Vemos que lo que va a catalizar la superóxido dismutasa es que se le transfieran protones y al transferirle protones lo vamos a transformar en peróxido de hidrógeno y en oxígeno. Pero el peróxido de hidrógeno sigue siendo tóxico, realmente no nos sirve, entonces lo que necesitamos es una segunda enzima que ahora nos catalice o nos dismute este peróxido de hidrógeno en productos que sean inertes, que serían el agua y el oxígeno. Entonces, la catalasa toma este peróxido, vuelve nuevamente a catalizar el que se le transfieran protones y al transferirle protones los va a transformar en agua y en oxígeno, que ya son inertes, ya no nos van a producir ningún daño, es más, el oxígeno nos va a servir para la misma cadena. Vamos a ver que el mecanismo por el que la superóxido dismutasa hace esto es a través de ciertos metales. No es directamente la enzima, sino que van a ser los metales los que van a estarse oxidando y reduciendo, pero catalizados por la enzima. Entonces, eso que tenemos aquí en azul es un metal. MOX porque es un metal oxidado. Entonces, la enzima va a catalizar que el metal oxidado transfiera el electrón del superóxido a un metal reducido. El metal reducido lo que va a hacer es que el metal oxidado va a tomar el electrón del superóxido, lo va a liberar como agua, que es esto que vemos acá, y se va a reducir. Él se queda con no es otro metal, sino que es el mismo metal, él se queda
con el electrón y por lo tanto ahora va a estar reducido. Este metal reducido por la misma enzima, lo que va a hacer ahora es que va a tomar otro electrón de otro superóxido y lo va a transferir junto a ciertos protones para formar una molécula de peróxido de hidrógeno, que recordemos que sigue siendo tóxica, no es como que aquí se acabe el proceso, sino que va a seguir siendo tóxica, pero menos. Y entonces se va otra vez a oxidar y se va a reponer, ¿no? Y vamos a ver que la enzima que nos va a finalizar todo este proceso es la catalasa, que lo que va a hacer es que va a tomar estos peróxidos de hidrógeno que se están dismutando, va a tomar más protones y los va a transformar en agua y en oxígeno, también por reacciones redox. Y vamos a ver que esta enzima lo que contiene es un grupo hemo, que es el que va a catalizar que se dé esta... Va a ser como el metal aquí, ¿no? Que el metal aquí se está oxidando, luego se reduce, luego de reducido va a volverse a oxidar, ¿no? Entonces algo así es lo que va a hacer el grupo hemo. No va a ser un metal, sino que va a ser un grupo hemo. Entonces, se producen ciertos radicales libres como consecuencia de que nosotros tengamos al oxígeno como el aceptor final de los electrones, y para eso la célula va a tener ciertas estrategias para neutralizarlos. La superóxido dismutasa, que hace como la primera fase de la neutralización, los va a transformar en peróxido de hidrógeno, y la catalasa, que luego va a tomar este peróxido de hidrógeno y lo va a inactivar formando agua y oxígeno, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a... Bueno, todavía tenemos 10 minutos, vamos a ver si logramos ver un poco de